Quiero saludar a esta hora a Andrea Aldana. Ella es una periodista, columnista y también fue investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación de Pares Colombia. Yo quiero darle la bienvenida, agradecerle por este espacio. Sabemos, Andrea, pues que usted no está en este momento en el país, sin embargo, nos regala unos minutos de su tiempo para podernos explicar, contar quién es el señor Gregorio Oviedo, por qué fue importante en el capítulo del paramilitarismo en Colombia y por qué hay que hablar justamente de su perfil, más allá de unos mensajes que él está poniendo a través de sus redes sociales, en donde pues todos tenemos derecho a opinar. Muy buenas tardes, Andrea, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Paola, buenas tardes a ti y a toda la audiencia y gracias por la invitación. Si quieres paso a hablar de una vez o empezamos por alguna pregunta. Sí, no, pues Andrea, es que como decíamos es muy importante pues también hacer énfasis en que usted fue investigadora de pares porque en medio de ese trabajo se adelantó justamente una revisión, una investigación y no solamente ahí, usted también ha publicado en otros escenarios pues bastantes textos sobre la vida y sobre lo que hizo en ese tema del paramilitarismo el señor Gregorio Oviedo, quien pues recordemos también fue director del CTI de la Fiscalía. Entonces quiero preguntarle, que arranquemos por ahí, ¿quién es él? A ver, para empezar, ¿quién era, no? En su momento. Y no era, y casi nadie, pues por decirlo, era el director del CTI de Antioquia, que eso, para empezar, Antioquia en la época del 98 es ya la época en que está el paramilitarismo en furor, sobre todo en Antioquia, y el hombre era el director del CTI de Antioquia. ¿Por qué es tan importante Gregorio Oviedo en su momento? Yo creo que a Gregorio hay que contextualizarlo con lo que fue el parqueadero Padilla. Y a la gente hay que explicarle bien qué fue el parqueadero Padilla, porque el rumor o que, lo que la gente cree es que el parqueadero Padilla es un parqueadero que se descubrió accidentalmente y que ahí estaba la oficina contable de los paramilitares, ¿no? Y pues no era así. La verdad es que el parqueadero Padilla es una investigación que inicia en 1997 e inicia porque un ex militar se presenta en la Fiscalía de Bello. Allá hay un investigador del CTI que se llama Sergio Parra y el ex militar le dice a Sergio Parra pues que él tiene vínculos con los paramilitares y le cuenta, el hombre está muy arrepentido y le cuentan todo lo que está haciendo y empieza a contarle cómo el paramilitarismo está aliado con la oficina de Envigado. La oficina de Envigado es una organización de narcotráfico que en ese momento era el brazo mafioso de los paramilitares, ¿no? Y estaba al mando de Don Berna. Entonces él le cuenta cómo se está dando esta alianza. Sergio Parra se va donde su jefe, que es Gregorio Oviedo, y le dice lo que encuentran. Estoy hablándote a principios de 1997. Entonces, encuentran esto y yo quiero resaltar esto es porque los investigadores del CTI no mueren a partir de 1998, empiezan a morir un año antes del allanamiento del parqueadero. Entonces, Gregorio decide armar un equipo e inician una gran investigación para ver qué tan real es el vínculo. Porque además reciben sospechas de que el CTI está infiltrado por la mafia, ¿no? Entonces, arman un gran equipo para averiguar qué tan real son esta infiltración que al parecer tiene tanto el CTI como el órgano persecutor de la justicia, que es la Fiscalía. Y a raíz de eso llega la primera investigación, que es los grupos de limpieza social, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos grupos de limpieza social? La mano negra, que todo el mundo sabía en su momento no se sabía, pero pues eran los paramilitares. Y se presenta el primer asesinato, que es del investigador del CTI, que es John Jairo Ruiz. A John Jairo lo matan el 17 de marzo de 1997 por estar investigando estos grupos de limpieza social. Y después matan al segundo investigador, que es la muerte más importante. Ya ahí se da cuenta Gregorio que están metiéndose en un terreno fangoso, en un terreno difícil, pero luego se presenta la segunda muerte, que es la del investigador del CTI llamado Jaime Augusto Piedradita González. A Jaime lo matan el 4 de julio de 1997. Y lo importante de Jaime es que Jaime ya estaba investigando los vínculos de la mafia con el CTI, ¿no? Y antes de morir, él le dice a un compañero que ya sabe cuál es el brazo armado de Gustavo Upegui. Gustavo Upegui en ese momento era un gran empresario en Medellín, que después supimos que era uno de los jefes máximos de la oficina, fue directivo del Envigado Fútbol Club y lo mataron, ¿no? Lo asesinaron pues Sí. por todos estos líos. Pero antes de morir, el investigador le dice a su compañero
que ya tiene el grupo armado que está detrás de Gustavo Upegui. Entonces aquí ya hay una muestra de que está la mafia con el empresariado e infiltrando al CTI, ¿no? Entonces Gregorio avanza con esta investigación, se hacen seguimientos y llega el tercer asesinato, que es cuando asesinan al jefe de información y de análisis del CTI de Antioquia, que se llamaba Manuel Guillermo López Umaña. A él ya van 3 investigadores que están tras de este tema que asesinan, ¿no? Y pues ya se dan cuenta que hay alguien en el CTI que los tiene infiltrados y que está contando que ellos van tras los vínculos del paramilitarismo. Es que no es tanto eso, sino sobre todo de cómo está permeado el órgano de la justicia, ¿no? La fiscalía. Sí. Luego de estos seguimientos, ellos se dan cuenta que hay un envío de un cargamento de uniformes que le van a hacer llegar al paramilitarismo y ellos deciden interceptar ese camión en un pueblo. Cuando ellos deciden interceptar en su camión, ellos tenían claro que iban a aislar al conductor para que les dijera de inmediato de dónde había salido ese camión, ¿no? Ese camión con esos uniformes de esa indumentaria que iba para los paramilitares. Entonces no le dan tiempo de reaccionar al conductor, el conductor dice la dirección de donde sale ese cargamento y es la dirección del parqueadero Padilla, pero por eso se puede organizar el allanamiento tan rápido, porque ya estaban preparados de que iban por algo grande. Lo que pasa es que lo que sí fue accidental es que no sabían lo que era tan grande, ¿no? Lo que se iban a encontrar. Sí, Ellos, dime. precisamente, Andrea, yo quiero que pues hagamos énfasis en ese tema también o profundicemos mejor en el tema del allanamiento. Sí. ¿Qué fue lo que encontraron? Que usted dice pues que no se esperaban eso tan grande. ¿Qué fue lo que encontraron allí en el parqueadero Padilla ese 30 de abril de 1998? Y ese parqueadero, ¿de quién era? Ese parqueadero en ese momento, a ver, ¿de quién era? A mí en este momento se me escapa ese dato, pero a quien encuentran ahí es al jefe financiero de la oficina de Envigado, que es también jefe paramilitar, que es Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, el famoso Lucas que todavía hoy sigue apareciendo en los medios de comunicación y se sigue librando de la justicia milagrosamente 20 años después, ¿no? Ahí lo que encuentran son cantidades y cantidades enormes de disquetes, de archivos físicos, y lo que se descubre, para resumírtelo, lo que se descubre en el parqueadero Padilla y lo que todo el mundo sabe es que lo que se encuentra ahí es el entramado financiero del paramilitarismo. Lo que la gente no tiene tan claro es que no solo era el sistema financiero del paramilitarismo, sino que también era el centro de finanzas. A ver, que yo lo tengo por acá escrito y te lo leo en palabras exactas. Ahí se llevaban las cuentas de las empresas fachadas de la oficina de Envigado. O sea, no solo era el centro contable paramilitar, sino también las cuentas de las empresas fachadas de la mafia, de la oficina de Envigado, de Gustavo Upegui. O sea, había una clara relación entre paramilitarismo, narcotráfico y cómo se estaba financiando y cómo se estaba vinculando todo esto. Y lo otro Sí. que se halla ahí, que es tan importante y que es lo que se pudo frenar y no se frenó porque empezaron a desarticular el proceso del parqueadero Padilla, es que en ese momento las autodefensas todavía eran ACU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Pero en el parqueadero Padilla se encuentra el organigrama militar de las autodefensas y ahí se dan cuenta que esto ya deja de ser un problema regional y se está articulando un ejército con injerencia nacional, ¿no? Un proyecto nacional paramilitar. Era Sí. muchísimo lo que se había encontrado. O sea, ya tú tenías el sistema económico, el sistema mafioso, cómo se estaba lavando los activos del narcotráfico y encima tenías el organigrama militar. Tenías todo Sí. para desarticular el paramilitarismo. Estoy hablándote de 1998, 30 de abril de 1998. Y Eso significa, nadie hizo nada. sí, eso significa precisamente, Andrea, que pues fue muy importante en todo este tema de combatir el paramilitarismo o más bien de desenmascarar todo lo que estaba pasando, pues el señor Gregorio Claro. Oviedo, que incluso pues usted también ha recordado a través de su cuenta de X que él es la única persona de todos esos investigadores pues que se salva porque de resto todos sus compañeros, que si mal no estoy, pues fueron 14, los asesinaron. Sí. Lo que pasa es que yo de pronto, ahí por la furia, porque además es que me dio mucha rabia que trataran como tan mal a un señor que tenía tanta importancia en la historia colombiana, ¿no? La verdad es que estos 14 investigadores no mueren después de eso. O sea, sí mueren después de esto, pero también hay 3, los que ya te nombré,
que son 3 que mueren antes de esto. Cuando yo digo Parqueadero Padilla, o sea, Parqueadero Padilla es el culmen de un operativo que empezó Gregorio Oviedo desde 1997 para investigar los vínculos de la mafia y del paramilitarismo y cómo estaban permeando la justicia, la fiscalía, ¿sí? Pero llega con el culmen del 98, claro, porque cuando en el 98 les cogen todo esto, Carlos Castaño dice que no quiere vivo a ninguno, y empiezan a asesinar a todo el mundo. Gregorio se salva porque ya están matando a todos sus amigos, porque alguien le va y le dice, ya te tienes que ir, te van a matar, y porque realmente casi que estaba en un búnker en su casa, ¿no? Entonces, entre estas todas mataron a 14 investigadores del CTI antes del allanamiento y después del allanamiento, y no quedó casi nadie para contarlo. Bueno, el director de Fiscalía de Medellín entonces era Iván Velázquez. Iván Velázquez también obviamente facilitó el operativo, pero realmente es Gregorio Oviedo quien lleva toda esta gran investigación y quien adelanta esto contra la mafia en Medellín. Esa es la verdadera importante. No es un señor jubilado, no es un señor que se encontró un parqueadero de manera accidental con el organigrama militar, no, es una previa investigación que los lleva a eso. Y antes de las muertes del parqueadero, antes de toda la masacre que vino después del paramilitarismo, del parqueadero Bahía, ya habían perdido a 3 compañeros y seguían, o sea, era cuando se podía creer en la justicia, ¿no? Y yo creo que Gregorio Oviedo lo que representa es esa fe en la justicia, y por eso yo reacciono, ¿no? Es que yo creo que el señor tiene toda la razón para tener rabia, ¿no? Y para trinar, usted decía también en su mensaje, él tiene todo el derecho a trinar con rabia porque es que él se enfrentó a todas estas mafias y pues incluso hasta el mismo Carlos Castaño, el jefe de las autodefensas de Colombia, y pues aún así, pues tuvo que vivir esta tragedia de que sus compañeros fueran asesinados y que pues además todavía en este país no se haya registrado la justicia frente a todos esos casos del paramilitarismo en Colombia. Entonces, usted dice, y quiero pues si nos profundiza en ese mensaje, este hombre no es un fanático petrista ni un bodeguero, él tiene derecho a trinar con rabia por todo lo que vivió. Claro, porque es que la investigación que inicia Gregorio Oviedo pudo parar el paramilitarismo en Colombia. Es que es literal así, pudo parar, y eso empezó en 1997, eso no empezó con Parqueadero Padilla, eso empezó un año antes, pudo parar esto y lo desoyeron. O sea, 4 meses después del Parqueadero Padilla, el fiscal general de la Nación, que en ese momento era Alfonso Gómez, ordena mediante la directriz 057 de 1998 que la competencia del parqueadero se traslade a Bogotá. Entonces, claro, empieza el proceso del parqueadero, o sea, como que todo el mundo hizo a un lado lo más importante, el hallazgo más importante de la investigación judicial, que implicaba un problema nacional y que nos iba a costar tantas vidas, ¿no? Entonces, que tú veas que están muriendo tus compañeros, que tú veas que estás investigando, que pese a que tienes hasta la fiscalía en contra, te empeñas en seguir investigando, que quieres desarticular la criminalidad, que ves cómo se está tomando el CTI, se está tomando la fiscalía, y al final matan a todos tus colegas, tú te logras salvar, y luego te digan que no puedes trinar. O sea, y encima que te traten, no, es que, como lo escuché yo a un periodista esta mañana, no, es que ese señor es un viejito, un jubilado. Dios mío, es que yo creo que hay que tener decoro a la hora de tratar a la gente que ha hecho historia en este país y que se ha jugado la vida por la justicia, ¿no? Y yo no soy amiga ni nada, o sea, yo solo soy una periodista que ha estudiado esta historia, que se la sabe, la tiene bastante larga en la memoria, y sé la figura de Gregorio Oviedo para el país, ¿no? Sí, y Entonces, precisamente por ese conocimiento que usted tiene, Andrea, ¿qué piensa frente a esas pues, suspicacias que se crean alrededor de que él sea el esposo de la persona que en este momento pues lidera las votaciones o la candidata más fuerte para ser la nueva fiscal general de la nación, la señora Amelia Pérez? ¿Puede influir en ella el pensamiento que tiene el señor Gregorio Oviedo? Y si es así, esto puede generar también un problema para la gestión de Amelia en caso de que ella sea pues escogida como nueva fiscal. lo que pasa es que yo pienso que eso es un argumento machista. Yo pienso que es decirle que la señora, que ya no piensa por sí sola, sino que su marido piensa por ella, sea cualquiera la señora a la que un cargo esté en juego por lo que lo que piensa su marido. Eso por un lado, y por el otro lado, yo te voy a ser muy franca, ellos no han hecho nada ilegal, ellos pueden trinar lo que quiera, pero lo único que han hecho en su vida es tratar de hacer cumplir la ley, porque Amelia tiene su propia historia y su propia carrera y su propio mérito. Ellos solo han hecho esto. Entonces yo no entiendo este país, les encanta Bukele,
Les encanta que Bukele meta presos que haga cárceles y meta presos a las cárceles y meta las pandillas a las cárceles. Y cuando llega una persona que ha hecho eso en su vida, que lo que ha hecho es perseguir la criminalidad y la ha llevado casi a la cárcel, de repente es revanchismo. Entonces yo no entiendo la lógica, ¿no? Porque es una persona que ha demostrado mérito hablo ya de Amelia, ¿no? Ha demostrado Sí. mérito en su trabajo y en su investigación. Es la persona adecuada porque tiene toda la hoja de vida para estar ahí. De hecho, y no solo ella, porque es que además cuando hablamos de revanchismo es porque solo ella se tuvo que ir del país. No, fueron muchísimos los fiscales que tuvieron que irse del país cuando Luis Camilo Osorio asumió la Fiscalía General de la Nación. Y eran fiscales que estaban investigando la criminalidad. Ella es uno de ellos, pero tiene mérito propio para estar ahí. Y yo no creo que, a ver, ellos tienen razón, ellos no, porque yo no voy a hablar en plural, Gregorio tiene razón para opinar con rabia. Además, bueno, hay un que otro tuit zafado, pero como hay mucho zafado, uno a veces se deja llevar por las emociones. Yo escribí ese tuit e inmediatamente dije, Dios mío, ¿yo qué hice? Y luego dije, no, pero es que yo no hice nada malo, este señor tiene historia, y yo creo que hay que ponerlo en su lugar en la historia, ¿no? Y Sí. no creo que, yo también sé quién es Amelia, es una persona que ha sido recta toda su vida y ellos podrán ser pareja, pero cada uno es un cerebro aparte, ¿no? O sea, eso es, decir otra cosa es ser un argumento machista. Claro, pero ¿cree usted que entonces todo este ruido que se ha generado alrededor de esos mensajes podría también afectar la decisión de la Corte? ¿Se está generando también un ambiente hostil frente a lo que la Corte tiene que hacer? No se está dejando que la Corte decida pues en franca lid, sino que se está generando pues todo esto, todo este humo para que la Corte pues no la escoja a ella. Pues yo sí creo que hay como un ardid político ahí, como todo, como son las jugadas políticas, pero pues también me parece que sería algo de doble moralismo porque a Néstor Humberto Martínez se le eligió y era bastante evidente. Él había sido abogado del Grupo Aval y en su fiscalía iba a caer Odebrecht, cuando ya había muchos rumores sobre Odebrecht en Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que se ponía un poco doble moralista eso. Todo el mundo sabía, Barbosa decía que era el mejor amigo de Duque y quedó Barbosa elegido como fiscal general de la Nación. Esta señora no le tiene absolutamente nada, lo único son los trinos, es Twitter de un esposo y, y, y yo sí creo que se está generando un clima para no dejarla. Creo que es un argumento político y creo que a cualquiera que sea de la terna de Petro le van a hacer ruido. Pero la verdad yo pienso que la elección de fiscal, pues hace rato, hace años, es un juego político, ¿no? Sí. Pero yo sí pienso que, pues a mí me daría mucha tristeza que esta elección se dejara influir por los tweets del marido de una ternada, ¿no? O sea, es que me parece un argumento Sí. extremadamente machista. Y me daría mucha desilusión, pero bueno, al fin y al cabo las cortes a veces también se prestan, o bueno, no, yo realmente, cuando no hicieron caso ni cuando todo el mundo sabía que era Barbosa el mejor amigo de Duque, pues eligieron a Barbosa, ¿no? Entonces, a veces tienen criterios y se paran en ciertos criterios para elegir y yo espero que sigan parándose en los criterios por los cuales Amelia Sí. sacó 12 votos, ¿no? Claro, y finalmente, pues, en este caso y en los casos anteriores, pues la terna es enviada por el presidente Gustavo Petro o por el presidente de la República de Colombia, y esto no solamente está pasando en estas elecciones, sino que siempre ha sido así. Entonces ahí también hay que tener en cuenta varios elementos, y es que esa terna fue estudiada por los magistrados de la sala plena de la Corte, y en los tres casos dijeron pues que los perfiles cumplían con los requisitos y que son idóneas para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. Entonces, si no es Amelia, pues puede ser o la candidata Huitrago o la candidata Camargo. Cualquiera de las tres fue ternada por el presidente. Y pues si vamos a hablar en el caso de Amelia, por el tema de los contratos que ella tuvo en la administración de Petro cuando fue alcalde de Bogotá, pues no hay que olvidar que Francisco Barbosa, el ex fiscal general de la Nación, pues también tuvo contratos con el gobierno, con el gobierno. Él fue el alto consejero para los derechos humanos del presidente Iván Duque, además de pues ser uno de sus mejores amigos. Entonces, pues digamos que sí hay que aplicar el mismo rasero para todos los casos. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy importante, pues también tener como esta visión de quién es el señor Gregorio Oviedo, que no aparece de la nada, no es un simple tuitero ni un bodeguero, como se le ha llamado también en las últimas horas, y pues tiene también un tema importante que contar, una historia importante que contar.